Bien, buen día y muchas gracias por la invitación y por la gran asistencia de todos ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ciertamente es muy importante y para este tema no tengo ningún conflicto de intereses que deba de expresar. Como sabemos, la mayoría de los pacientes con epilepsia, es decir, de un 60 a un 65%, ya inclusive si pasamos a un segundo ensayo, a un 70% podemos lograr un control con fármacos anticrisis. Pero a pesar de la disponibilidad de nuevos medicamentos o fármacos anticrisis con diferentes mecanismos de acción, los resultados siguen siendo igual. Es decir, vamos a tener un grupo de pacientes de un 30, incluso hasta un 40% que no va a responder a medicamentos. Y esta falta de respuesta o farmacoresistencia vamos a ver que va a aumentar las tasas de mortalidad, pérdida de independencia por parte del paciente, problemas desde el punto de vista psiquiátrico como depresión, deterioro cognitivo y una peor calidad de vida incluso para sus familiares y cuidadores. Además, aquellos pacientes que son farmacoresistentes vamos a ver que tienen una alta tasa de mortalidad de un 5 a un 10 veces mayor de presentar con relación a la población general y un riesgo de presentar una entidad muy temida que es el SUDEP o muerte súbita inesperada en epilepsia. Entonces, aquella epilepsia que es resistente a un adecuado y apropiado tratamiento es aquella que debemos considerar lo que es un caso para cirugía de epilepsia. Entonces, actualmente, la Liga Internacional contra la Epilepsia, como sabemos la ILAE, define que aquellos pacientes que son fármacos resistentes como aquellos que han tenido un fracaso de 2 ensayos de fármacos anticrisis, ya sea en monoterapia o en combinación, que sean tolerados apropiadamente y que hayan sido elegidos de una forma adecuada para el tipo de crisis que tiene el paciente. ¿Y qué nosotros buscamos en el tratamiento? Bueno, buscamos una eficacia. La eficacia del tratamiento consiste en lograr una ausencia sostenida de las crisis, ya sea en un año de control o cuando tengamos un periodo de intercrisis mayor de lo que el paciente tenía antes del tratamiento. Sería siempre preguntar a estos pacientes cuál ha sido el tiempo de crisis o de ausencia de crisis más prolongado que éste ha tenido. Entonces, los diferentes estudios nos han mostrado que los fármacos anticrisis, a pesar de que nosotros tengamos opciones apropiadas, las posibilidades de remisión van a ser inferiores cada vez que vamos agregando más fármacos. Inclusive cuando ya intentamos un tercer periodo de ensayo, las posibilidades de un control va a disminuir a un 10%. Y en estos pacientes la cirugía de epilepsia es eficaz en términos de ausencia de crisis. Incluso se puede lograr un control en más de la mitad de los pacientes en resecciones del lóbulo temporal y casi el 40% en los pacientes que llegan a una resección extratemporal. De manera general, incluso se puede lograr una tasa de ausencia de crisis de un 70%. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nos referimos o preparamos a estos pacientes para la cirugía de epilepsia? En este metaanálisis se llevó una serie de revisión de artículos, un total de 65 artículos, en el cual se valoraba cuál era la percepción, la actitud de los médicos neurólogos con relación a la cirugía de epilepsia y se identificaron diferentes acápites. Primero, había un desconocimiento de cuál era el papel de la cirugía de epilepsia. No había una adecuada identificación de aquellos pacientes que son con fármaco resistente y, por lo tanto, había una insuficiencia con relación a la selección de aquellos candidatos que podían llegar a ser valorados para una cirugía de epilepsia. Otros tenían actitudes y percepciones negativas de la cirugía o no tenían una buena opinión al respecto. Y también una mala comunicación sobre cómo expresar al paciente y sus familiares sobre cuáles eran las opciones quirúrgicas que tenía el paciente. El papel del neurólogo epileptólogo sería entonces aquellos casos que tienen un diagnóstico dudoso de epilepsia,
identificar a los pacientes farmacoresistentes y llevarlos a aquellos que sean candidatos a valorar para cirugía. Entonces, la evaluación de la cirugía de epilepsia sabemos que puede tener un significado positivo. Primero, para evitar aquellos pacientes que se puedan complicar con el deterioro cognitivo, una mejor calidad de vida y pues ayudar a la terapia ya con los fármacos anticrisis, aunque hayan sido bien tolerados. Entonces, lo recomendable en el mundo ideal es una derivación a un centro integral de epilepsia bien establecido y valorar estos casos. Entonces, ya cuando tenemos los pacientes, vamos a trabajar con un grupo multidisciplinario, es decir, vamos a necesitar diferentes medidas y herramientas que vamos a utilizar, como es la evaluación de neuroimagen por resonancia y otros métodos de imagen ya enfocados en la parte funcional, la valoración psiquiátrica, neuropsicológica y electrofisiológica. Entonces, los beneficios que pudiéramos lograr con mejores resultados sería un mejor desarrollo cognitivo, mejorar la calidad de vida y que en aquellos pacientes que ya tenemos una inferioridad de un 10% de lograr algo con los fármacos anticrisis, pues aumentar las probabilidades. Hay ciertos mitos que debemos de aclarar, como por ejemplo que no todas las drogas o fármacos anticrisis deben ser tratadas, como que aquellas también que encontramos electroencefalogramas con puntas bilaterales no necesariamente implica que no tenga un foco de inicio en realidad y que pueda ser operado. También es un mito que una resonancia normal es una contraindicación y también que una múltiple o lesiones difusas en la resonancia, así como también si hay una área involucrada que involucre una corteza que sea elocuente, bueno, esto se puede localizar y ver cuáles son las funciones esenciales. O sea que es un mito que necesariamente sea una contraindicación. Entonces, otras contraindicaciones que se habían mencionado, que en realidad no son tan contraindicaciones, como el déficit o el IQ debajo de 70, pacientes que tienen lesiones focales, que tienen epilepsia generalizada, no, para todos estos pacientes podemos encontrar opciones. Entonces, ¿por qué no se operan los pacientes? Bueno, principalmente lo que más me llamó la atención de este artículo fue que el 39% de los pacientes que iban a ser evaluados no fueron sometidos a una cirugía, y la principal razón en muchos de estos casos fue epilepsia multifocal, pacientes que declinaban ser llevados a electroencefalografía intracraneal o a una fase 2, y también por miedo a un riesgo de deterioro cognitivo, lo cual representaría también un mito que se ha demostrado que es al contrario. En realidad la cirugía mejoraría la parte cognitiva. Entonces, en la evaluación clínica hay conceptos que debemos de tomar en cuenta, como que estamos ante un diagnóstico acertado de epilepsia. Debemos de encontrar o definir lo que es una zona o lo que es la zona epileptógena y tener una concordancia anatomoclínica electrográfica y una relación con un mapeo funcional. Entonces, aquellos pacientes que serían candidatos son, primero, cuando ya tenemos el diagnóstico establecido, que hay una refractariedad con los medicamentos, que tenemos casos con crisis que son incapacitantes para la vida del paciente, pacientes que presentan estados epilépticos recurrentes, pacientes que presentan una lesión epileptogénica, que ya sea con una resonancia o sin una resonancia, pero con imágenes funcionales y con el uso del video electroencefalograma podemos encontrar ese foco. Entonces, vamos a ver que hay diferentes fases de valoración. En la fase que más corresponde a la parte clínica trabajar es en esta fase, la fase 1. Esta va a ser considerada como prioridad para todos los pacientes con epilepsia farmacoresistente. Y primero lo que debemos de determinar es la semiología médica asociada con las diferentes herramientas. Entre estas herramientas sabemos que tenemos la resonancia magnética con protocolo de epilepsia, el mapeo de electroencefalografía con las actividades epileptiformes interictales cada vez están siendo más importantes,
y hay estudios inclusive que te permiten llevar al paciente con cirugía de epilepsia sin tú tener un video electroencefalograma ictal, pero demostrando descargas epileptiformes interictales. Detección de actividad epiléptica interictal focal y detección de hiperfusión cerebral, ya sea por métodos funcionales. Entonces, sí se debe hacer una valoración de esos riesgos que pueden haber en la postcirugía, como cuál es el lenguaje, cuál es el hemisferio dominante para el lenguaje, la predicción de riesgos en cuanto a la memoria, por eso es muy importante las pruebas neuropsicológicas, el campo visual, la probabilidad de un déficit motor. Y ya una fase 2 en aquellos pacientes que son candidatos a cirugía que tal vez no tenemos una conclusión formal sobre la localización, la extensión de la zona epileptogénica, y estas van a incluir herramientas de monitoreo que son ya más invasivas. Entonces, la cirugía de epilepsia tiene como objetivo lo que es la resección de una zona. Entonces, hay diferentes zonas que debemos de reconocer a la hora de identificar qué es lo que vamos a hacer con este paciente. Vamos a hablar primero de la zona sintomatogénica, que esta es la región cortical que es donde se activa luego de una descarga y es la que reproduce los síntomas clínicos que está presentando el paciente. Normalmente puede ser considerada como la más importante, puede ser identificada como desde un punto de vista de semiología médica y con el videoelectroencefalograma. La zona irritativa, que sería una zona de la corteza cerebral, es generada por la actividad epiléptica que es interictal en el electroencefalograma de superficie. Y esta zona intercrítica es un buen indicador también de la zona epileptogénica. La zona de inicio de la crisis no es igual a la zona epileptogénica, pero representa, o no necesariamente tiene que ser igual, pero representa una gran idea de, en un conjunto, cuando tenemos ya la zona irritativa, zona sintomatogénica y zona de inicio de la crisis, ¿cuál es esta zona epileptogénica? Entonces, la semiología, principalmente el neurólogo clínico debemos de conocer cómo identificar cuáles son los signos que lateralizan, cuáles son los signos que localizan, porque principalmente esto nos va a dar una idea o nos va a agregar información adicional junto con el electroencefalograma interictal. Entonces, me gustaría mostrarle algunos signos de localización que son muy relevantes a la hora de nosotros tener los pacientes, ya sea lo que ellos nos expresan, ya sea por videos caseros o incluso en el video electroencefalograma. Tomar en cuenta el aura somatosensorial, aquellas sensaciones que pueden percibir el paciente. Por lo general tiene una lateralización contralateral y puede identificar el lóbulo parietal. La cefalea periictal no va a identificar un área como tal, pero suele ser ipsilateral y muy asociada al lóbulo temporal. Las auras tanto auditivas, simples, complejas, por lo general las auditivas están asociadas al temporal. Aquellas que son complejas en la unión temporoparieto-occipital tienen una alta asociación y van a ser contralateral si es unilateral. Entonces, auras visuales, tanto simples como complejas, también asociadas al temporal, pero en la simple más directamente con el occipital contralateral. La urgencia urinaria ictal está asociada por lo general con un hemisferio no dominante y puede hablarnos de una epilepsia del lóbulo temporal. La versión forzada va a ser contralateral y asociada con la epilepsia del lóbulo frontal o también una evolución del temporal lateral. Una muy interesante que es el last cloniger, que es la última salva clónica, suele ser ipsilateral del mismo lado y está asociada con epilepsia del lóbulo temporal. La postura distónica, cuando está asociada con un automatismo unilateral, puede ser incluso un automatismo que es de ese mismo lado, ipsilateral, pero cuando tenemos una postura distónica que representa extensión, esa va a ser contralateral y está muy asociada con el lóbulo frontal. Entonces, el escupitajo ictal o escupir está asociado con epilepsia del lóbulo temporal derecho. Hay una serie de casos muy interesantes sobre el escupitajo ictal. El vómito ictal también, el lóbulo temporal asociado más con hemisferio derecho.
Entonces me gustaría mostrarle una serie de videos para poder identificar un poquito más fácil de lo que estamos hablando. En esta paciente vemos cómo claramente hace una versión cefálica hacia la izquierda y va a hacer una extensión del miembro superior izquierdo. Eso es lo que se conoce como figura del 4. Figura 4 está muy asociada con epilepsia del lóbulo frontal y suele ser contralateral. Esto fue 42 segundos después. Esto es lo que se llama last clonilla, la última salva clónica. Eso es unilateral al foco donde está probablemente la zona epileptogénica. Si nos ayudan aquí. ¿No pudieron verlo? ¿Quieren que lo ponga de nuevo? Sí. Entonces, creo que no, porque ese es el tamaño original. Entonces, vamos a pasar al otro. Ok, en este paciente vemos una postura distónica del miembro superior derecho. Vemos como no lo puede prácticamente controlar. Otra figura de 4, extensión, flexión miembro superior izquierdo. Hace una postura más marcada del hemicuerpo derecho. 5 minutos después hace una parecida de toque del lado del hemisferio derecho y eso es también un signo lateralizante al lado contralateral. Okay, yeah, now it's limp. Vamos a ver, este paciente empieza con un movimiento de la mano derecha, se toca, hace parpadeo. Estos son considerados automatismos. ¿Bien? Vemos que se enfoca más en un automatismo del lado derecho, de la mano derecha. Empieza a hacer una mirada hacia la derecha, quizás no tan forzada. La versión que no es forzada y automatismos acompañados de ese mismo lado, por lo general suele ser ipsilateral al foco. Y empieza a hacer movimientos cefálicos, ya empieza a hacer movimientos también en la pierna. Más automatismos. Pudiera considerarse como, no como tal, porque el origen principalmente de este tipo de crisis son del lóbulo temporal. Es un automatismo que más localiza el lóbulo temporal de ese mismo lado, ipsilateral derecho. Kannst du mir den Vornamen sagen? Andreas. Ja, können Sie mal beide Arme hochheben? Ok, entonces vamos a pasar al otro. Entonces, este paciente empieza con movimientos orales, periorales principalmente. Son automatismos, principalmente con la boca. Vemos cómo se va tornando un poquito más intranquila. A ver si subo el audio. Un momentito. En esta fuente, en Epileptic Disorders, pueden encontrar muchos casos de semiología que te ubican cómo serían los signos principalmente lateralizantes, así como los diferentes tipos de crisis. Básicamente esta paciente se enfoca en automatismos orales, ligero parpadeo y luego empieza a hacer unos espasmos. En la descripción del video, ella expresa que ella no pierde la conciencia y que mantiene una sensación de ahogo.
Können Sie mal beide Arme nach vorne reißen, bitte? Ihr Vorname. Können Sie mal bitte Ihren Vornamen sagen? Y ahí pasó. Básicamente esa asociación fue de un caso de una paciente con epilepsia insular. Suelen ser casos de pacientes que hacen sensación de ahogo, automatismos y muchos signos de epilepsia temporal. Bien, entonces continuando con las herramientas que tenemos, el electroencefalograma es súper importante para nosotros poder identificar. Quizás ya en estos casos necesitamos más allá del Sistema Internacional 1020, quizás 1010, o incluso colocar temporales inferiores, periauricular, mejillas, cuello, es decir, tener un mayor rango de que podamos abarcar más mapeo. Entonces, actualmente estamos usando el término de electroencefalograma de alta definición con una cantidad mucho mayor de electrodos de 128 a 256. El electroencefalograma interictal está siendo cada vez más importante, quizás porque no todos los países cuentan con telemetrías por videoelectroencefalografía prolongada, de tener una crisis que haya sido grabada como tal. Y cada día hay estudios que están avalando mucho más que con un electrointerictal, actividad epiléptica que te localice principalmente epilepsia del lóbulo temporal, tiene un fuerte factor predictor de ausencia de crisis posterior a la cirugía. En estos pacientes hay que prestar mucha importancia en un patrón que es la actividad delta rítmica del lóbulo temporal, así como también brotes de cortas oscilaciones y alta amplitud o alta frecuencia y baja amplitud asociados también con displasia cortical o algún tipo de lesión estructural que tenga el paciente. Ya el monitoreo por videoelectroencefalograma sería así quizás el gol estándar para nosotros encontrar esa zona irritativa, pero muchas veces se complica. Los estudios actualmente recomiendan al menos 3 crisis habituales, es decir, no una crisis diferente a la que usualmente hace el paciente. Siempre debemos de tener eso en detalle. Si es la crisis habitual, pudiera ayudarnos aún más a detectar la zona de inicio ictal. En la resonancia estructural, la neuroimagen estructural, que es representada por la resonancia, sigue siendo un gran aporte. Incluso aquellos pacientes con una lesión positiva tienen una mejor expectativa luego de la cirugía. En una serie de casos se pudo identificar en pacientes que tenían 2.740 lesiones, el 99% de estas fueron detectadas por la resonancia. O sea que sí tiene una alta utilidad, y más aún cuando nosotros hacemos el protocolo de epilepsia, que básicamente va a encontrar que tengamos unas imágenes en tercera dimensión, volumétricas, que sean ponderadas en T1, también imágenes axiales y coronales ponderadas en T2 o STIR, que esto nos va a permitir la arquitectura estructural del hipocampo, tener una mejor valoración, así como también el FLAIR para detectar la esclerosis mesial temporal del hipocampo, e incluso el ecogradiente para ver si tenemos alguna lesión vascular como cavernomas. Entonces, las pruebas neuropsicológicas, básicamente su función van a ser, anteriormente tenían una función para ubicar, lateralizar, ver el hemisferio no dominante, el lenguaje, eso sigue siendo importante, pero quizás ya con la resonancia funcional ha perdido cierta utilidad. Actualmente aún sigue teniendo mucha importancia, pero para detectar deterioro cognitivo, es decir, comparar qué paciente puede tener una mejoría del deterioro cognitivo, cómo le fue luego del posoperatorio, e identificar trastornos del estado de ánimo previos a la cirugía. El PET y SPECT son métodos que cada vez más se están utilizando. En el caso del uso del PET con 18-FDG, no es algo nuevo, se usa de hace más de 35 años y está haciendo con muy buenos resultados para epilepsia del lóbulo temporal. En esto usualmente vamos a encontrar un hipometabolismo que afecta a esta zona. Y de hecho hay casos en los cuales tenemos que, aunque tengamos una resonancia negativa, si el PET nos da, estamos hablando incluso del PET interictal, sin tener un evento como tal,
vamos a encontrar que si hay un hipometabolismo lateral es un predictor positivo para buen pronóstico. Y el SPECT también, principalmente cuando lo logramos hacer ictal, puede ser de gran utilidad para la localización de la zona epileptogénica, y básicamente lo que vamos a encontrar es la hiperfusión o hiperperfusión correspondiente al inicio ictal focal. Entonces, básicamente, en resumen, el electroencefalograma de manera general pudiera confirmar el diagnóstico de epilepsia, encontrar un análisis interictal o ictal si usamos el video. Las pruebas neuropsicológicas van a predecir el riesgo cognitivo, dependiendo el caso del paciente, la resonancia para identificar anormalidades estructurales, las imágenes funcionales como el PET y SPECT, ya sabemos para identificar ya sea hipometabolismo o la perfusión, y ya cuando pasamos a las fuentes de imagen magnéticas y eléctricas, pueden ser usadas para un mapeo, como el uso de combinación del electroencefalograma con la resonancia funcional, que cada vez más está siendo utilizada, y el mapeo funcional simplemente con la resonancia funcional, y la prueba de WADA, que también ha perdido un poquito quizás de su uso por la resonancia funcional, pero aún así en Latinoamérica la prueba de WADA sigue siendo utilizada ampliamente. Entonces, si tenemos un caso de epilepsia focal, pues con una lesión en la resonancia, pudiera resultar más fácil si es concordante con el video del electroencefalograma o tenemos una relación entre ambas, pues podemos pasar a la cirugía resectiva. Epilepsia focal, que tengamos una resonancia no lesional o que hay una discordancia con el electro y un alto riesgo quizás de déficit neurológico, pues ya pasamos a PET, SPECT, valorar con resonancia funcional y valorar una posible fase 2. En pacientes con epilepsia multifocal podemos valorar una evaluación intracraneal y detectar si hay un beneficio o no de un procedimiento quirúrgico o incluso pasar a neuromodulación. En la epilepsia generalizada también hay opciones como las cirugías paliativas, callosotomía e incluso también la neuromodulación. Todo es identificar adecuadamente cuál paciente es candidato y cuál no. Entonces, este es un caso clínico de un masculino de 50 años de edad. Él había tenido antecedentes conocidos de crisis febriles antes de los 5 años. Realmente no había tenido antecedentes familiares o personales más importantes, además de las crisis febriles. Y en una semiología que muestra lo siguiente, él refiere que en un inicio tiene sensación de sueño, como si se estuviera quedando dormido, queda dormido. Escucha voces lejanas, empieza a sentir movimientos en las manos, en las piernas, siente molestia en el epigastrio de manera ascendente, tiene un sabor metal, presenta tos, ahogo y ganas de vomitar. Luego se puede acompañar de dolor muscular, predominio en el hemicuerpo izquierdo. Hay eventos en los cuales su esposa refiere que de manera súbita pierde el tono en el hemicuerpo izquierdo, alteración de la conciencia, hace saltos en extremidades superiores de manera inespecífica y de la cabeza, presenta tos, sensación de agua despertar, como se había referido en un inicio, puede presentar entumecimiento en la cabeza y ambas extremidades inferiores. Vemos que hay muchos síntomas que son inespecíficos también y suele tener una duración de menos de 1 minuto, hay confusión posterior al evento y puede permanecer decaído, débil de 24 a 48 horas. Este es un video casero, realmente quizás no muestra un factor tan lateralizante como tal, pero básicamente es lo que él dice sentir cuando suceden los eventos. Básicamente en ese momento es lo que refiere que se siente con una sensación de ahogo, hace ligeros movimientos cefálicos, hace movimientos no específicos, realmente no hay una clara lateralización o localización durante este video hecho en casa. Ahí empieza a toser, a sensación de que se está ahogando, ahí hace movimientos, pero igual de manera un poco inespecífica, sin un claro factor localizador. Se le realizó un electroencefalograma, en lo cual él presentó uno de los eventos que usualmente él presenta, en el cual él suele empezar con hiperventilación y sensación de ahogo.
básicamente durante ese evento no se logró identificar una descarga o un evento ictal como tal. Por lo general en los electros que él se les fueron realizando se encontraba normal o de manera fisiológica, y en este se concluyó que fue un evento psicógeno o una probable pseudocrisis. En la resonancia no se encontró ninguna lesión. Básicamente cuando se pasó a hacer un monitoreo ambulatorio de un electroencefalograma interectal, se pudo detectar ciertas descargas de actividad epiléptica focal temporal izquierda, principalmente durante el sueño. Entonces, ese video fue diagnosticado, interpretado como un evento no epiléptico. A la resonancia normal se pasó a hacer un PET que había un hipometabolismo insular izquierdo con sugestivo de un foco epileptogénico. Y las pruebas neuropsicológicas realmente valoraron que pudiera haber una afección en la corteza temporal posterior izquierda. Entonces, con este caso, quizás no tenemos un caso definitivo para un paciente que es candidato a cirugía de epilepsia ya determinada, pero es un caso que hay que seguir investigando, porque puede ser que en el electrodo, en la electroencefalografía de superficie no estemos captando la fuente de la actividad epiléptica como tal. Y es un caso que pudiera ser considerado como una epilepsia de la ínsula o una epilepsia insular. La ínsula es considerada como la gran imitadora de las epilepsias que se origina en otros lugares, es decir, te puede dar síntomas temporales, frontales. Es muy difícil de reconocer, evaluar y tratar quirúrgicamente, y representa un porcentaje importante de epilepsias farmacoresistentes, y muchas veces son identificadas como crisis psicógenas no epilépticas y pueden terminar como un SUDEP. Los pacientes pueden presentar sensación abdominal, movimiento gastrointestinal, sensación de epigastrio, así como nos refieren los pacientes de la epilepsia temporal. Suelen referir que sube a la garganta, pueden presentar generalmente una alteración de la conciencia y una sensación repugnante, y terminar con una sensación de asfixia. Entonces, quizás este paciente sí es un candidato para una fase 2 y seguir investigando. Esta fase 2, el objetivo es localizar aún más la zona epileptogena y probar, refutar diferentes hipótesis, determinar incluso si hay una ubicación del corteza elocuente y ver cómo sería el déficit. Pero regresando a las opciones quirúrgicas, quería mostrarle un poquito sobre la eficacia de la resección. Ya está, me faltan solamente dos slides. Simplemente quería que vieran que dentro de la resección quirúrgica se puede lograr incluso un 64.2% de eficacia, el lóbulo temporal sigue siendo la mayor, y que hay otras opciones como es la radioterapia estereotásica, la neuromodulación y otras opciones que se pueden ver más adelante. Entonces, factores asociados a asociación positiva y asociación negativa. Esto quiere decir cuáles factores pueden decir que nosotros en la evaluación podemos identificar que pudieran ser buen pronóstico, como asociación positiva, pacientes que tienen crisis sin alteración de la conciencia, pacientes con una resección completa de la lesión, pacientes que han tenido crisis febriles en la infancia o que han tenido ya una ausencia prolongada posterior a la cirugía. Una asociación negativa, quizás aquellos que no identificamos una lesión estructural, pacientes con crisis tónico-clónicas generalizadas, y aquellos que necesitamos llevar a un electro intracraneal o un estéreo EEG. Entonces, como conclusión, la cirugía de epilepsia es una gran herramienta. Debemos motivar a hacer una evaluación prequirúrgica, identificar cuáles son los casos que pudieran ser valorados para una cirugía. Y muchas gracias por su presentación.